relacionada con alterna. ¿Y eso va a entrar en la...? No, esa no entra en el certamen. O sea que esta es la última clase... ¿Un celular? Hola. Sí. Ya, entonces ya la otra semana parto con otra materia nueva. Este es el último día entonces de materia para la Sí, prueba. sí, este es el último día para la prueba. ¿Ya? Así que... ¿Y podría ser como un repaso? Sí, ¿no? Sí, estamos viendo temas bastante recurrentes y después vamos a tener que fijar otro certamen ya cuando ya parta el otro profe. ¿Ya? El segundo certamen ya va a ser un día martes, pero con el otro profesor, cuando ya parta la segunda parte. ¿Ya? Nos atrasamos ahí un poquitito, pero en fin. Ya, entonces vamos a seguir con esto de las potencias, los triángulos de potencia. Me parece súper importante que conozcan estas cosas, ¿ya? Viéndolo con ejercicios. ¿Ya? Entonces yo, este otro ejercicio ya no sé en cuál vamos ya, 8, 9, no sé. 9 sería. 6. Cuando me refiero a triángulo de potencias, me refiero a el dibujo potencia activa, eje real, potencia reactiva, eje imaginario, potencia aparente, el vector complejo. Entonces ahí se forma siempre un triángulo de potencia, ya que se usa bastante, digamos, para comprender las tres potencias involucradas: la activa, la reactiva y la aparente. Entonces esto es 4
Entonces, para ese voltaje, ¿cierto? Magnitud fase, corriente y 1, cociente entre voltaje y impedancia. La potencia aparente 1 es voltaje por el conjugado de I1, conjugado, ¿ya? Conjugado significa cambiarle el signo a la parte imaginaria, solamente, ¿ya? Y con eso se obtiene, ¿cierto? 20 ángulo 60 multiplicado por conjugado de 5 ángulo 30 es 5 ángulos menos 30, ¿ya? Y eso es 100 ángulo 30 y eso es la coordenada rectangular, ¿ya? Ahora para Z2, o sea, para Z2 y 2. Ahí están todos los desgloses de las potencias de cada una de las ramas, ¿no es cierto? Y vamos a dibujar el triángulo en total, ¿ya? Lo podemos hacer aquí, ¿sí? Ahí dice 4 ángulo 30, ¿cierto? Z1.
Z1, 4 ángulos 30. Son impedancia de las cargas. Impedancia de cargas. Son inductivas. Por el signo del desfase, son inductivas. El retraso. Entonces, vamos a dibujar. En esta área vamos a tratar de dibujar los triángulos. ¿Ya? Vamos a sacar un poquito de. Entonces aquí colocamos P1. ¿Ya? Y Q1. 50 por andar reactivo. ¿Sí? Disculpe, ahí me deja en confusión todavía el signo, donde está sacando 20 ángulos de 60 por 5 ángulos de menos 30. Conjugado. Por 5. ¿Por qué está conjugado? El conjugado es, si es polar, tú le cambias el signo al ángulo, pero si es rectangular, le cambia el signo a la parte imaginaria. ¿Ya? O sea, como repaso, si yo tengo A más JB, el conjugado de eso, ¿no es cierto?, es A menos JB. ¿Ya? Y si esto fuera Z ángulo teta, el conjugado de eso es Z ángulo menos teta. Eso. ¿Ya? Si es polar, o sea, si es rectangular, se cambia el signo ahí, y si es polar, se le cambia el signo al ángulo. ¿Ya? Entonces, esto va a dar el S1, ¿no es cierto? Que son 100 volantes. ¿Perdón? Potencia aparente. Entonces, para el Z1 tenemos 86 watts, 50 volamperes reactivos. En retraso, apunta hacia arriba, ¿no es cierto? Y la potencia aparente 100 volamperes, sí. Correcto. Y el ángulo aquí sería 30 grados, ¿cierto? Ya, después tenemos que agregarle la potencia de la rama 2, del Z2. Entonces eso se agrega así. ¿No es cierto? Ahí pasa de 86 y le sumamos 40. ¿Cierto? Este es P2. 44. ¿Ya? O sea, avanzamos ahí en potencia activa y después un poco más le agregamos 40 watts de potencia activa y subimos la potencia reactiva en 69.2 en retraso. O sea, agregamos otro vector ahí, Q2, 69.2 par, ¿no es cierto? Y eso va a dar el próximo vector, ¿cierto? Este sería S2. Voy a colocarlo así más, un poco más chico para que se note que se suman, ¿ya? Aquí sería el vector, ese vector que está ahí sería el S2. volamperes, ¿ya? Entonces tenemos S1 ahí y después aquí parte otro vector de dos componentes, 80, ¿cierto? Y el total es la suma de los dos, ¿ya? Voy a tratar de... No sé cómo vea bien el dibujo, pero ustedes imagínense algo que parte aquí y termina allá. Ese sería el S total, ¿no es cierto? Que sería... no lo tengo expresado aquí.
S2. No, tenemos S1, S2, pero ese total todavía no lo hemos calculado. Ya, no importa, lo vamos a hacer al tiro. Entonces, P total es P1 más P2. Q total el retraso S total, ¿cierto? Es P total más J Q total. Módulo de ese total es 174. Es entonces tenemos la potencia 1, la potencia 2, siempre se suman. Las potencias activas siempre se suman porque siempre son positivas, ¿cierto? Se suma esa con esa, ¿cierto? Esas dos potencias activas da 126, ¿cierto? O sea, este vector de aquí, ¿ya? Son 126 watts, ¿ya? Y la parte reactiva son la suma de los aportes, bueno, en realidad son retrasos reactivos, ¿ya? 50 más 69.2, finalmente eso da un total de 119.2 bar, ¿ya? Y el vector total, el ST es la suma de la parte real y la parte imaginaria, y eso da 174. O sea, ese vector que está sumando aquí, que se nota poco el ángulo, ¿no es cierto? El vector que está sumando, eso son 174 ángulo 43.4. Eso. Profesor, en Q2, donde puso entonces abajo. Aquí, Ahí, sí. abajo. Q2, le puso. Ahí mismo, Q2. Ah, Los Q2. vienen es Q2. Parte imaginaria. Q1. Sí, parte imaginaria del voltaje multiplicado por el conjugado de la corriente. Sí, había notado mal el numerito. Y el P1 dice la parte real. ¿Ah? El P1 es igual a la parte real. Sí. Aquí las proporciones no están bien hechas, porque si ustedes ven aquí parece que el ángulo del vector total fuera menos que 30, pero es que yo le coloqué 69, que son casi 70, comparado con 50, debiera haber sido más grande el vector. O sea, en vez de haberlo achicado tanto, debiera, lo voy a dibujar mejor, en proporción, ¿ya? 150, este debiera ser más arriba, ¿cierto? Tenemos 50 bar y 70 bar casi. Entonces esta componente es mucho más grande, ¿ya? Entonces ese vector resultante, el S2, va de ahí para allá. ¿Ya? Ahí sí, ahí se nota más, ¿no es cierto? Habíamos hecho muy chica la proporción del 69 bar. Entonces ahora se nota mejor en la suma de los dos. Vamos
vamos a trazar de aquí hacia allá. ¿Cierto? Ese sería, ¿cierto? Este es S2 y este es el S total. ¿Ya? Y eso es 174. 174 y al ángulo 43. ¿Cierto? Ahí se nota realmente que el ángulo es mayor a 30. ¿Ya? Ahí sí. ¿Cierto? Ese ángulo de 43 se nota más así. Se van un poquito desproporcionados los triángulos. Ahí sí que sí. Entonces, son dos cargas inductivas y el factor de potencia termina peor todavía, ¿cierto? Pasamos de 0,86 y lo paralelamos con 0,5 y genera un factor de potencia de 0,7. O sea, el factor de potencia total se mueve entre el menor factor de potencia y el mayor factor de potencia. Ya, sigamos. Creo que tengo un par de alumnos ahí en Zoom, ¿están por ahí todavía activos? Si quieren hacer una consulta, me avisan, por favor. ¿Están escuchando? Me imagino, ¿verdad? Angelo. ¿Sí? Ya. El Angelo. Excelente. Este está mejor, este ejemplo está bueno. La foto del triángulo y azul. Ah, pero estaba quedando en un video, ¿no es cierto? Ah, Sí. pero... Entonces, este ejercicio es más uno. Entonces, determinar los componentes. Carga uno.
se conectan tres cargas en paralelo con una fuente de voltaje y cada carga tiene esa característica, ¿ya? La primera son 250 volt-ampere aparente, factor de potencia 0,5 en retraso. La segunda carga son 180 watts activos, factor de potencia 0,8 en adelanto. Y la carga 3, 300 volt-ampere con 100 volt-ampere reactivos en retraso. Entonces, la información está puesta de diversas formas, ¿cierto? Es como tener distintas maneras de expresar una impedancia. Entonces, vamos desarrollando esto con cada una de las potencias activas aparentes y factor de potencia, ¿ya? Profe, para el certamen vamos a tener algún tipo de formulario o hay que aprenderse nada de nuevo. O sea, yo no encuentro que sean tantas las fórmulas que aprenderse. No creo que sea tan problemático. A ver, para este tipo de cosas, si tú tienes un ángulo aquí, ¿no es cierto? Coseno es el ángulo adyacente, o sea, el cateto adyacente, ¿no es cierto? P dividido por la hipotenusa del triángulo rectángulo, ese, ¿ya? Y el seno de teta es el cateto opuesto dividido por eso, ¿ya? ¿Qué otra fórmula más? El factor de potencia podría ser mejor. Factor de potencia. El factor de potencia es coseno de phi, coseno de teta, o también puede ser P partido por S. ¿Ya? ¿Qué más? Bueno, desarrollemos el ejercicio y nos vamos a dar cuenta que son re pocas fórmulas que se pueden aprender de memoria. Es bueno que se las graben bien porque los van a ocupar mucho después. O sea, para circuitos en continua no se requiere más que saber voltaje igual a R por I, ¿cierto? Y las leyes de Kirchhoff. Entonces, prácticamente nada. Y para circuitos en alterna, para esta parte, los triángulos, ¿cierto? Las relaciones entre el ángulo de la impedancia, la potencia activa y reactiva, y esto. Entonces, no son tantas fórmulas más que manejarse en un triángulo, ¿cierto? Y ver
Invertir la parte rectangular y polar de cada Sí. alcance. Aparte, ¿cierto? Tú tienes un Z que tiene una parte real, R, ¿cierto? Y una parte reactiva, ¿cierto? Y el Z es R más JX, o bien se puede expresar como módulo arco tangente de la parte imaginaria dividido por la parte real. Eso es como un poquitito más rebuscado, ¿ya? La admitancia, ¿cierto? Es 1 partido por Z, ¿cierto? Y la reactancia capacitiva, o sea, perdón, la ZC es 1 dividido menos J omega C, ¿ya? Y el ZL es J omega L. Y ahí está todo el formulario, ¿no? Ahí está todo el formulario. Así que no creo que sea necesario. Ahí toman una foto. Pero eso es lo mínimo, es lo, digamos, todo lo que vamos a usar. Ah, y el conjugado, ¿cierto? Y aquí ya lo borré. Ya, sigamos entonces con esto. 180 watts. Entonces, como nos entregaron los datos distintos, partimos con la potencia activa y el factor de potencia en adelanto. La potencia aparente, ¿cierto? La podemos calcular de aquí. Aquí. Factor de potencia es, o sea, la S es P dividido por factor de potencia. S es P dividido por factor de potencia, son 225 volt-ampere. El ángulo, ¿cierto? Es el coseno de, perdón, el arcoseno. El factor de potencia. Claro, el arcoseno del factor de potencia me da el ángulo. Y el seno del ángulo multiplicado por la potencia aparente me da la potencia reactiva. Entonces, se puede calcular, digamos, de distintas maneras. Y para la carga 3, estos son bar adelanto. ¿Ya? Y para la carga 3, S igual 300 volt-ampere Q 100. La teta es
Entonces ahí tenemos todo para hacer el famoso triángulo. Potencia total, potencia 1 más potencia 2 más potencia 3. Esto es 125 más 180. 83. 88 watts. Y ese total menos 135 y más 100. Ese total es Entonces, ahí las potencias activas siempre se suman y las reactivas hay que tener cuidado, ¿cierto? Las que están en adelanto, perdón, las que están en retraso son con signo positivo, ¿cierto? 216 volt-ampere reactivo, signo positivo, y 100 volt-ampere en retraso, signo positivo. La que está en adelanto, que está asociada a una carga capacitiva, ¿no es cierto? Estos son 135 en adelanto, signo menos. ¿Ya? Baja el nivel de reactivo cuando hay potencia reactiva positiva, debido a inductancia, el condensador resta potencia reactiva, haciendo que el vector tenga menos componente reactivo. ¿Ya? Pero si uno agrega demasiado condensador, ¿no es cierto?, pasa que podría sobrecompensar y el vector pasa hacia el lado negativo y también es perjudicial. No es conveniente manejar una sobrecompensación, porque igual se penaliza el factor de potencia capacitivo. ¿Ya? O sea, uno compensa hasta llegar al límite tolerable, que es un factor de potencia de 0,95, habíamos dicho la clase pasada. 0,93. Claro, cuando uno ya está ahí. ¿Y lo penalizan de igual manera que el otro o igual? ¿Es más cero o más barato? ¿Debe ser lo mismo? No sé, ahí habría que hacer la consulta más especializada, pero la situación es lo mismo. O sea, un factor de potencia total en adelanto igual genera problemas de sobrecorriente en la línea para una potencia activa determinada. Entonces, ¿y por qué así? Porque la mayoría de las cargas son motores, y los motores se fabrican con bobinas, y las bobinas tienen inductancia y corriente en retraso. ¿Ya? Entonces, es una manera de compensar ese fenómeno inductivo de las máquinas. ¿Ya? Pero sí, no han inventado ninguna máquina todavía que no tenga una componente inductiva, ¿ya? Como carga. Porque como generador puede transformarse en un condensador sincrónico y cosas así, pero como carga, el motor siempre es una inductancia. Ya, entonces dibujando los triángulos, vamos a tratar de hacerlo en forma proporcionada. 125, 180, ¿ya? Aquí tenemos 125, ¿ya? Y asociado a 216,
reactivo. ¿Ya? Potencia Q, P y Q para la primera carga. 216, ¿no es cierto? Perdón, ¿qué hice? 125. 125, ¿no es cierto? Y 216. Ya, ahora vamos con el siguiente, 180. En potencia activa. ¿Ya? Y en potencia reactiva, menos 135. O sea, para abajo. ¿Ya? Menos 135. ¿Ya? Y la última, 283. O sea, bastante más largo ahí. Y 100. También hacia arriba, en retraso. Entonces, ¿dónde están los triángulos ahí? Este sería S1. ¿Cierto? S1 con el θ1, con su factor de potencia. ¿No es cierto? Este sería S2, con su ángulo θ2 en adelanto. ¿Ya? Y finalmente, de aquí sale el otro S3, con θ3 en retraso. ¿Ya? Y el vector total, el S total de los 616, ¿cierto? Ese sería de acá hasta acá. Vamos a tratar de hacer lo mejor posible, ¿eh? Ahí, una cosa así. Unir el primer punto de origen del primer vector y unirlo con el último, digamos, la flecha del último vector. Entonces, ahí tenemos nosotros los 17 grados. 17,1 grados. Este sería ese total, que sería 616 a ángulo 17,1. Quedó por las relaciones de las componentes, quedó como medio paralelo al S3, pero finalmente se entiende de que es unir el primer vector, ¿no es cierto?, el origen del primer vector con el término del último. Ahí está el triángulo de potencia, entonces, de cada carga. Cada carga aporta un triángulo distinto hacia la componente total, digamos, la potencia aparente total. ¿Ya? Ustedes ven aquí que las potencias activas siempre suman, suma y suma, pero las potencias aparentes pueden sumar o pueden restar, pueden sumar y pueden restar, o sea, dependiendo si es retraso, suma, y si es en adelanto, resta. ¿Ya? Ese sería como el tip, ¿cierto? En retraso suma el Q, y en adelanto resta el Q. ¿Ya? Eso. Ese es la situación. ¿Ya? ¿Preguntas, consultas para avanzar con el siguiente? Vamos con el siguiente.
Ejercicio 12, entonces un transformador de 25 kVA alimenta una carga de 12 kilos. Con un factor de potencia de 0,6. Allá. Que soporta el transformador. Ya, un transformador de 25 kVA alimenta una carga de 12 kW con un factor de potencia de 0,6 en rechazo. Hallar el porcentaje respecto de plena carga que soporta el transformador. ¿Ya? ¿Y cuántos kilowatts? Esta es una pregunta adicional. ¿Cuántos kilowatts de carga en carga adicional con factor de potencia 1 se pueden añadir al transformador? Si uno sería 25. ¿Cómo? ¿Cuántos kilowatts adicionales con factor de potencia 1 se pueden añadir al transformador y no superar la plena capacidad? Sin considerar factor de simultaneidad. Se pueden añadir al transformador sin superar la capacidad. Ya. Entonces, aquí una situación concreta. ¿Ya? Transformador de capacidad, o sea, de una especificación de potencia aparente máxima de 25 kVA, alimenta una carga de 12 kW, ¿cierto? Con un factor de potencia 0,6 retraso. ¿Ya? Encontrar el porcentaje de trabajo respecto a la plena carga que soporta el transformador. O sea, hay que calcular el S para esta situación. 12 kW y factor de potencia 0,6, se encuentra una potencia aparente que hay que contrastarla con los 25 kVA para saber si está un 80% o un 90% en capacidad. ¿Ya? Y después, si queda un margen de capacidad en kVA, ¿cuánto kilowatt adicional se le puede agregar? O sea, con factor de potencia unitario para que el transformador quede en 25 kVA. O sea, pero después de los 12. después de los 12. Tomando los 12 primero. Tomando los 12 primero que están con un factor de potencia en retraso, ver cuántos kVA sobran para poder agregar potencia activa, en este caso, perdón, potencia carga R, en definitiva, carga R. Y entonces, La diferencia que falta para llegar a la potencia plena que tiene el sí, transformador. estos 12 kilowatts con un factor de potencia 0,6, ¿no es cierto? Me van a dar un La S, equivalencia en kilowatt por año.
una equivalencia en kilovoltampere que va a ser más baja que eso. Claro. Entonces yo voy a tener un remanente ahí, una capacidad en kVA que lo puedo ocupar colocando otra carga. En este caso, una carga. ¿Cuánta carga más podría agregar Sí. para llegar a... ¿Cuánta carga más al máximo con factor de potencia unitario puedo agregar para llegar a los 25 kVA? Claro. Esa es la restricción. ¿Cuántos kilowatts en factor de potencia? O sea, en realidad está redundante que diga eso. O sea, cuando uno le coloca ahí cuántos kilowatts en carga adicional, se supone que es una carga R. Sí. Ya, entonces, Pero es una carga que en el fondo está diciendo que si tiene un factor de potencia de 1, el equivalente en kilowatt va a ser igual al equivalente en kilowatt. ¿sí? Es lo mismo. Entonces, no va a tener aparente. Veámoslo gráficamente. Sí, esa es la gracia del triángulo de potencia. Me gusta la diferencia. Porque habría datos. Creo que 12 kilowatts están con factor de potencia 0,6. No, sí, lo que digo es que hace el vector de lo que saques de aparente Sí, pero es que la... con el factor de potencia 6 menos 25. 25 menos ese de la carga de 2. Es que esos dos están con factor de potencia 0,6. Por eso, 25 menos 12 con ese factor de potencia. Entonces, transformando estos kilowatts en potencia aparente, porque hay un factor de potencia distinto de uno lo traspasa a una potencia aparente, esos son 20 kVA. Respecto a la capacidad del transformador, todavía queda un 20% que se le puede colocar, ¿cierto? En kVA o en kilowatt. Ya, entonces, 12 kVA. 12 kilos. Entonces, sí, hay que calcular el Q, el 20% de uso, o la capacidad en kVA del transformador todavía le quedan 20% más. No está como un factor de seguridad. Sí, no está a plena carga, todavía le queda un poco más. Lo que pasa es que si mejora el factor de potencia, ahí le va a sacar, ¿no? Así. Ya, entonces tenemos 20 aparente con 12 real y hay que calcular el Q, ¿cierto? Entonces el Q es aquí está el teta, ¿cierto? ¿No le quedan 5 de una? Vamos a hacerlo con los triángulos. Déjame escribirlo. Puede que haya un método más corto. ¿Ah? Siempre en estos ejercicios hay un método más corto. Vamos a calcular el Q. Sería 51.
grados. ¿Ya? Entonces Q es S por seno de θ. Esto es 16 kVAR. Entonces, esa es la situación inicial. Entonces, tenemos disponible 25. ¿Ya? O sea, hay un vector ¿no es cierto? Podríamos llegar a 25 en ese mismo ángulo, ¿cierto? Si proyectamos esto así, quedarían 5 por aquí, ¿no es cierto? Por aquí. Pero resulta que tenemos que hacerlo coincidir, ¿no es cierto?, con... tenemos que agregar aquí una potencia adicional. ¿Ya? Potencia adicional. O sea, vamos a aumentar, ¿cierto?, la potencia activa a partir de eso para poder tener un vector de 25 kVA. ¿Cómo lo hacemos? Hay que calcular la potencia aparente con el ángulo cero. Yo necesito una... Sí. La potencia aparente no se va a mover porque yo no le voy a agregar nada más en potencia reactiva. Lo que le voy a agregar más es potencia activa adicional. O sea, yo voy a estar de aquí en 0 y después voy a incrementar y voy a ir subiendo, hasta que voy a tener aquí una potencia determinada que me va a lograr tener aquí 25 kVA. ¿Ya? O sea, el ángulo se mantiene. Yo lo que estoy agregando aquí no es potencia reactiva. La potencia reactiva ya se generó ya. Sí. Son 16 kVA por el circuito. Ahora al transformador se le va a ir agregando carga R, por lo tanto se va a mantener el ángulo, ¿cierto? Pero igual va aumentando la Perdón, se va a mantener la potencia reactiva. Sí, ese fue el error. Pero ahí el ángulo no va a ser, Sí, no va a ser igual. Sí, tiene razón. Sí, voy a hacerlo de nuevo, ¿ah? Voy a hacer de nuevo este análisis. Entonces tenemos 12, tenemos aquí 16 y tenemos acá 20. 12, 16 y 20. ¿Ya? Entonces no se suma nada más de potencia reactiva, o sea, esto queda congelado. ¿Ya? O sea, tengo que pillar un vector nuevo, ¿no es cierto?, que manteniendo los 16, o sea, esta parte reactiva, ¿no es cierto?, sume 25. ¿Ya? O sea, una cosa así. Aquí tenemos 25 y estos siguen siendo 16 kVA. ¿Cierto? La parte, este vector de 20 tiene una componente imaginaria de 16 kVA y este que es de 25 también tiene la parte imaginaria de 16 kVA. Entonces tiene otro ángulo. Tiene otro ángulo, sí. Eso serían 53,1 y este sería otro ángulo. ¿Ya? Sí. Geométricamente es eso. ¿Ya? Vamos a sacar esto. Esta es la situación. Vamos agregando entonces potencia adicional. ¿Para qué? Para terminar en 25 kilovolt-ampere. Entonces eso
sería de la siguiente manera. ¿Cierto? Al agregar carga R, la Q se mantiene. La curva entonces se considera una constante igual y Sí. se va multiplicando por el... La Q se mantiene una constante. Ese vector chico de 20 kVA, potencia aparente, y este más grande también son 25 kVA, pero mantienen la misma Q. Si lo que se ha agregado es la parte activa, la potencia activa. Ya, se mantiene en 16 kVAR, por lo tanto a plena carga. ¿Ya? Son 39.8 gramos. ¿Ya? Es el arcoseno entonces de cateto opuesto, 16 dividido por la hipotenusa, que son 25. ¿Ya? Arcoseno. Entonces la potencia total es S por coseno de 39,8, y eso es 25 19.2 kilowatts. ¿Ya? O sea, este vector grande, ese vector grande de 25 termina aquí en un total de 19,2 kilowatts. ¿Ya? Por tanto, hay que hacer la resta para saber cuánto hay que agregar en potencia activa. Entonces, potencia adicional es 19,2 kilowatts menos los 12 que venían de antes, de la carga inicial, ¿cierto? 12 kilowatts. Ahí tenemos 7,2 kilowatts. Y el nuevo factor de potencia sería coseno de 39.8, que sería 0,768 en retraso. O sea, le agregamos toda esa parte en potencia activa para terminar con una potencia aparente de 25 kVA, ocupando el transformador a plenitud de disponibilidad de potencia aparente, ¿ya? Manteniendo la potencia reactiva, no cambia, ¿cierto? Y el ángulo, o sea, el factor de potencia termina siendo más grande, más cercano a 1 que el anterior. O sea, inicialmente habíamos empezado con una carga de 20 kVA, factor de potencia 0,6, terminando con una potencia de 25 kVA, pero con un factor de potencia más alto, ¿ya? Y eso es porque se mantiene, si suponemos de que estos son bobinas, son motores, y no han cambiado los motores, el hecho de agregar R lo que hace es que sube el factor de potencia, ¿ya? Total, digamos, al sumar las cargas inductivas, ¿no es cierto?, de la carga solamente resistiva, ¿ya? Sube finalmente el factor de potencia del transformador y se ocupa al 100%, no al 80%, ¿ya? Este ejercicio está bonito, está entretenido. Yo lo busqué, me gustó y dije, apuesto que les va a gustar. A lo mejor se entiende bien o no. A ver, un transformador de 25 kVA, ya se supone que su dato nominal, digamos, de potencia,
alimenta una carga de 12 kilowatts con un factor de potencia de 0,6, ¿ya? En retraso. Encontrar el porcentaje respecto de plena carga que soporta el transformador, ¿ya? Después, ¿cuántos kilowatts de carga adicional con factor de potencia igual a 1 se pueden añadir al transformador sin superar la capacidad máxima en kVA? ¿Qué pasa, profe, si hay factor de potencia lo varía un poquito a 0,9? Con carga adicional, con factor de potencia no sea igual a 1. Ah, ¿Cómo? se complica porque en realidad ¿Y qué se refiere que las potencias que va agregando son R. R, ¿no? Son R. Claro, ahí como que tiene que confundirme un poco, pero en el fondo eso. Sí, lo que uno va agregando es una carga de impedancia resistiva. Resistencia pura, ¿no? Resistencia Sí, pura. No hay reactancia ni capacidad. Ni inductiva. No. Y por eso está mejorando el factor de potencia, Sí. porque la entre potencia reactiva y potencia. O sea, la proporción, aquí yo tenía inicialmente 12 kilowatts, pero terminé en 19,2. Exacto. Y esto, la proporción nueva entre activa y reactiva mejoró acá. Exacto. En la segunda situación, la proporción activa y reactiva gana mucho la activa. Por lo tanto, siempre el colocar carga resistiva mejora el factor de potencia en un transformador. Pero en todo caso ya no hay carga resistiva. ¿Qué es lo que puede ser resistivo? Un calefactor. Calefactor no. ¿Ah? Un hervidor, una plancha. Algo que produzca calor. Claro, horno eléctrico, por ejemplo. Claro, en hornos industriales. Sí. Claro. Claro. Si tenemos un proceso térmico donde se genera calor con electricidad, claro, ahí es carga de horno. Las mineras igual, donde hacen los estudios minerales tienen el horno Claro. que trabajan harta. Pero el mayor consumo ahí son motores. Motores trituradores. Y correas transportadoras. Correas transportadoras. La pega. ¿Ah? La pega. Sí. Este es el sueldo de Chile, en chancar piedra. Toda la electricidad de Chile se va en el puro golpe que se le da al minero. Increíble, ¿eh? Y en los países más desarrollados, adivine dónde se va la energía eléctrica. Se va en los procesos para hacer silicio, para hacer chips. Y son procesos térmicos. O sea, para hacer todo esto, electrónica, digamos, hay que fabricar silicio y eso son procesos térmicos bastante intensivos. En realidad, se formó todo un conjunto que fue cambiando todo, porque en realidad antes, no sé, pues toda la iluminación era con mediante resistencia. Sí, sí. Entonces no se producía tanta contaminación en la red. No. Y ahora, por eso que los sistemas no lineales producen mucho armónico. Claro, claro. De hecho, han tenido que aumentar el grosor del neutro porque Claro. eso empieza a calentar el neutro. Ese es un fenómeno de pasar de una carga R a una carga no lineal. ¿Ya? La iluminación antes de ser LED era de tipo gaseosa. ¿Ya? Y las lámparas gaseosas tienen una curva R, el voltaje igual R por I no es lineal. Por tanto, la corriente termina con armónico. El hecho de que la corriente no sea lineal, o sea, la característica no lineal produce armónico. Lámparas de sodio. Lámpara de sodio. Aluno. Y los LED tienen una etapa que convierte de corriente alterna primero a corriente continua, controlada. ¿Ya? Y esa etapa genera contaminación armónica también. Porque aquí hay dos tipos. Hay con factor de potencia unitario o con contaminación armónica. Los más baratos son sin ¿cómo se dice? Se dice sin corrección del factor de potencia.
Ustedes se preguntarán qué tiene que ver un LED con una corrección de factor de potencia, ¿ya? Lo que pasa es que, bueno, esto ya es una introducción, pero como para que, enganchando un poco con este tema, hasta el momento nosotros hemos visto todas estas situaciones. Carga R, ¿no es cierto? Carga L, ¿ya? Y carga C. ¿Y qué ven ustedes? Ven que siempre se trata de un voltaje y una corriente senoidal. Lo único que cambia es que la corriente está en fase, o está atrasada, o está adelantada, pero sigue siendo una corriente sinusoidal. Por lo tanto, el factor de potencia aquí se produce por un desfase. Y es muy simple de calcular. Lo hemos estado calculando sin problema durante todo el desarrollo de esta parte, pero cuando colocamos ¿ah? No, aunque uno le hiciera el zoom que quiera, siempre va a haber una sanidad. No, pero ahora le digo, ahora si le hace un zoom aparece lo... Ah, no, ahora es así. Lo que pasa es que tenemos ese voltaje y tenemos corrientes que pueden ser así. ¿Ya? Entonces, ese es un tipo de respuesta no lineal, ¿ya? Y si ustedes comparan esa señal de voltaje y esa señal de corriente, no tienen mucho parecido, digamos. Esta es una combinación de armónicos, ¿ya? Esa señal que viene de ahí viene de un rectificador con condensador y tiene presente todos los armónicos. Y si esto fuera muy intenso, fuera un equipo o una red de luminarias LED, ¿cierto? Sin corrección de factor de potencia tendríamos esto. Un tremendo impulso. ¿Y qué pasa con el voltaje? Tiende a achatarse. O sea, cuando la situación es demasiado descontrolada, los armónicos se empiezan a reflejar en el suministro de voltaje. Y ahí empieza a quedar una historia más o menos fea, ¿ya? Para todo el sector. Son problemas y ahí es donde aparece ese famoso tercer armónico en el neutro y calienta el triplex, claro. Pero eso no tiene nada que ver con ángulo de fase, porque si ustedes ven aquí, ¿cómo yo comparo peras con manzanas? ¿Ya? Aquí es fácil porque yo comparo senoidales con senoidales, entonces me basta con saber quién parte primero y cuál pasa primero o cuál pasa después para calcular el ángulo. Pero aquí, ¿cómo yo comparo peras con manzanas si la onda es casi senoidal y la otra no tiene nada que ver con una senoidal? ¿Dónde las comparo? No puedo decir de que eso es el ángulo, no tiene nada que ver. Yo no puedo decir, que el profe me enseñó que era cuando parte una y parte la otra, y eso no es así, ¿ya? Eso no es así. Aquí van a tener que sacar la primera armónica de la corriente y esa tiene un ángulo teta y es el que sirve para calcular el factor de potencia, ¿ya? Y después están los otros armónicos. Los otros son frecuencias distintas. Son frecuencias distintas. Es el resultado de la sumatoria de todas esas frecuencias. Claro, Y esa deformación la sumatoria de todas las frecuencias armónicas de la corriente da el resultado total. Entonces, cuando uno descompone la serie armónica de la corriente, uno ve el armónico 1 y ese le sirve a uno para calcular el factor de potencia. Entonces, el factor de potencia, en ese caso, tiene que ver con el coseno del Φ1, que es el desfase de la senoidal primera armónica de la corriente. Hay que hacer una serie de Fourier. Hay que hacer una serie de Fourier. Sí, ahí se lo explica bastante. Bueno, eso lo van a ver con el otro todo. Así que va a ser tarea de él explicarle la importancia de la serie de Fourier. ¿Ya? Porque hasta el momento todos estos triángulos de potencia y toda esta teoría sirve bien para senoidales. Carga lineal. Y hoy en día tenemos mezcla de cargas lineales con cargas no lineales y están dominando las no lineales. Igual que la fuente switching. Claro, fuente switching en todos los computadores. Sí, en todos lados. Ya no hay tanto. Ya no hay.
Y más encima no se suman los beta, la luz. Industrialmente hay variadores de frecuencia también, Claro, que variadores de construyen frecuencia. con armónicos y partiores suaves. Lo que pasa es que el rectificador es el que genera la disposición de la frecuencia por la conmutación. ¿Qué? O sea, al conmutar se produce ese efecto de descubrimiento de frecuencia. Claro. Bueno, hay variadores que tienen tecnología que no contamina armónicamente y hay Claro. otros que son de tecnología más antigua, más barato, que sí contaminan armónicamente. Así que bueno, esos son dos ramos más que van a tener más adelante. Así que vamos, para que se lo recuerden a sus profes. De hecho, antes el nuestro era, pues, tenía la misma sección, más Sí, y a veces sí. era más delgado. Sí, sí. Y ahora es 50%. Antes el neutro estaba pensado para desbalance y los desbalances se podrían controlar cambiando las cargas a distintas fases. Se podía ir balanceando el sistema trifásico, pero cuando hay cargas no lineales uno puede tener todo balanceado en potencia activa y aparente, todo balanceado en las tres fases y aparece el triplex, pero fijo ahí, está presente, pero aunque esté todo balanceado, ahí está. Ya vamos a ver otro ejemplo relacionado con este, ¿ya? Y con eso nos vamos para casa. Este es igual de sencillo. Ya, en el transformador, este es ejercicio 13. En el transformador anterior del ejercicio anterior, suponer que el factor de potencia de las cargas adicionales es ya, entonces del problema anterior se supone que el mismo transformador, pero ahora como decía usted, estaba diciendo qué pasa, alguien me preguntó qué pasa si en vez de R se le pone cargas con otro ángulo, digamos que no sean R solas, sino que sean R y reactancia. ¿Ya? Aquí está el ejercicio.
Entonces, vamos a hacer un dibujito mejor. Entonces tenemos (12, 16 y 20 con ángulo 53.1 grados. ¿Ya? Entonces tenemos que agregar un nuevo tipo de carga. Entonces, este nuevo tipo de carga ¿cierto? Tiene una componente activa que se suma, pero también tiene una componente reactiva en retraso, porque el ejercicio lo pide así. Carga adicional, ¿cuánto cada este tipo de carga se puede? Parece que me equivoqué en el enunciado. El transformador era supone que aplica potencia a las cargas adicionales. En adelanto, sí. Entonces estamos agregando cargas adicionales, pero que tienen factor de potencia en adelanto, por tanto estaría restando el Q. ¿Ya? O sea, se agrega potencia activa y además se resta potencia reactiva debido a que son cargas en adelanto. Ya no son simplemente cargas R. ¿Ya? Y aquí está lo que pretendía yo mostrar. Ya voy a dibujar un vector aquí que llega hasta 25. ¿Ya? Mi deseo es llegar hasta 25 kVA, ¿ya? Pero no con este ángulo, sino que con otro ángulo combinado con otra carga que me está generando aquí otro vectorcito, ¿ya? ¿Cierto? Este sería como una resultante. Sería una resultante. Ahí, ¿cierto? Ese sería este es el S1 y este sería el S2 y este sería el S total que yo quiero llegar. Entonces, yo tengo que generar, bueno, esto, si yo tomo un compás, ¿no es cierto?, y hago un círculo, tengo una serie de puntos donde ese vector puede rotar pivoteando aquí, ¿no es cierto? Ese vector puede rotar, ¿no es cierto?, en diferentes posiciones hasta coincidir con esto, ¿ya? Hasta dónde yo puedo llegar con ese tipo de carga, ¿no es cierto? Entonces, vamos a colocar aquí como que este punto de aquí, ¿cómo lo hablemos? Porque yo no conozco cuánto es ese largo y ese largo tampoco lo conozco, son incógnitas, pero lo que yo sí sé es que hay un ángulo que es constante, ¿no es cierto?, que está dado por... Sí, hay un ángulo constante. Entonces este triangulito puede ser más grande, ¿no es cierto? ¿No es cierto? O puede ser más chico. Pero siempre tiene una 30 grados, ¿no es cierto? Sí, 30 grados. Este es θ 2, 30 grados. ¿Ya? Ese siempre es 30 grados. Entonces, ustedes imagínense aquí que como estos dos son desconocidos, ¿no es cierto? Tanto el P como el Q, uno lo puede hacer más grande o lo puede hacer más chico, pero resulta que esto tiene que pasar por esta circunferencia. Por tanto, en algún momento yo voy a tener que hacer una cosa así. El S2 que tenemos que dice 4 kVA. De ese tipo de carga se pueden añadir hasta que el transformador lo lleve a la plena carga. Ese. Claro. Sin cambiar el ángulo. Sin cambiar el ángulo. Cada ángulo se mantiene, claro. ¿Se fijan? Esa es la situación.
¿Se fijan? Yo tengo un teta 2 que no lo puedo cambiar porque estoy averiguando cuántos kVAR, en realidad son kVAR en adelanto, con ese ángulo yo tengo que generar para generar un S2, de modo que la combinación de S1 y S2 me llegue hasta allá. ¿Se fijan? Esa es la idea. Es como tener un triángulo variable, entonces yo lo voy proyectando a través de una parte real y una parte imaginaria hasta que lo hago coincidir con ese vector. Y este vector, ese total, también es de 25 kVA. ¿Ya? Esa es la situación geométrica. ¿Sí? Entonces, en el caso anterior estamos jugando solamente con la parte R, pero aquí estamos jugando R y Q, o sea, perdón, potencia activa y potencia reactiva. Entonces, esto puede ser así pequeño, pero uno lo va ajustando hasta que llega hasta esa situación. Entonces, este sería el Q2 que yo ando buscando. ¿Ya? Y este sería el P1 que yo ando buscando. ¿Cierto? P1, Q2. Para lograr la S2. Para lograrla finalmente, claro, una S2 que me permita combinar las dos de modo a llegar a 25 kVA. Entonces, 12, 25, 16, claro, P2. Entonces, P2 es S2 coseno de 30. Ya, el 30 en realidad es al coseno de teta, ¿no es cierto? Es coseno de la menos 1 de P partido de coseno. ¿Profe? P1, perdón, sí, coseno de 30. Esto es 30 grados. Entonces, esto es 30 grados. Entonces, S2 coseno de 30, ¿no es cierto? Me da P2. En realidad este era P2. Sí, ¿no? sí. Ahí sí. Y este es P1. Ese es P1, este es Q1, este es P2, Q2. Ahí sí. Entonces, S2 coseno de 30, ¿no es cierto? Es y el Q2, esta parte es seno, es S2 por seno de 30, un medio de S2. Entonces, esta hipotenusa que está aquí, ¿no es cierto? Esa hipotenusa grande al cuadrado forma este triángulo aquí. Para un triángulo rectángulo. Claro. Entonces, la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a qué? Al seno. A esto más eso, ¿cierto? A P1 más P2, ¿cierto? P1 más P2 al cuadrado, ¿cierto? Este cateto que está aquí, P1 más P2, no sé si lo ven, P1 y P2, más Q1 menos Q2, sí, Q1 menos Q2 Ahí está. al cuadrado. Ahí está. Entonces, esto es 25 al cuadrado, es P1, 12, más P2 al cuadrado, más Q1, que es 16, Q2. No sabemos. sí, menos Q2. Ya. Entonces, aquí tenemos los otros datos. 12 más P2, ahí está. Menos Q2, que es un medio por S2 al cuadrado, ahí está. 25, 12 más raíz de 3, S2 cuadrado, y ya, listo.
Entonces, S2, esto da, era más difícil esto. 12,8 kVA. Entonces, se tiene 12,8 kVA que agregar, ¿cierto? De esa manera. Entonces, Pero está clarito. Sí. Te pregunto. ¿cuántos kVAR? En realidad hay que agregar, para terminar con la pregunta, ¿cuántos kVAR hay que agregar? ¿Cierto? Hay que agregar Q2. ¿Ya? Y eso es un medio de S2. Un medio de 12,8 kVA. ¿Cuánto? 6,4 kVAR. Sí, en realidad no le pongo así porque esto es numérico nomás. Todos estos son módulos, al final uno le pone la unidad. Y entonces necesito agregar 12,8 kVA, estos son 12,8 kVA a un ángulo de 30 grados, que es lo mismo que agregar ¿cuántos kilowatts aquí? Sería 12,8 multiplicado por raíz de 3 medios. ¿Cuánto es eso? ¿12,8 por raíz de 3 medio? Sí. Es raíz de 3 dividido por 2, no raíz de 11. 11,08. 11. 11. 11,08. Entonces serían 4 kilowatts. Entonces, acá tenemos 11,08 kilowatts, tenemos 12,8 kVA y tenemos 6,4 kVAR. ¿Ya? Entonces, Se podría encontrar más ángulos, entonces damos la integración. no sé, hay más métodos, ¿ah? Como les digo, esto no tiene un solo método para poder resolverlo. Ahora el coseno. ¿Ah? Pero el coseno. Por eso yo les digo, háganlo de nuevo, pero sin ver nada de esto. Háganlo con un método que ustedes vayan por un camino propio. Capaz que lleguen al mismo resultado. Sí. Capaz que no. Qué bueno. Lo importante es que lleguen al certamen. Lo importante es que sepan llegar antes del certamen. Claro. Entonces, Es que es tan bueno que cuando uno, en uno pedía aumentar la activa y el otro la Sí. las dos. sí, este es más general, sí. El anterior era solamente R y esta es en general es una carga con un factor de potencia determinado, porque podría haber sido en atraso también. Podría haber sido al revés, Para arriba. para arriba, Claro. también. Hay que cambiar todo. Cambia, sí. Tenemos todas las opciones, o es carga R o es carga genérica en adelanto o en atraso. ¿Ya? ¿Sí podría ser o no? ¿Ah? Sí, podría ser, así podría Pero más común es eso porque al final está colocando más condensadores en la ser. carga. Sí, Y esto para mejorar el factor de potencia. Clarito, Cuando ese es el objetivo. Está bonita la ejercicio. ¿Se entendió, no? Sí. Sí. Pero está creativo la. Sí, está creativo ¿Cómo se mezcla la geometría con el... No sé si se consulta a las personas que están en Zoom. Durmiendo. No, ya volvió. Matías, bota Lola. ¿Y tiene alguna consulta, don Matías? Así con los factores. ¿Ya? Martes 22. Yo lo voy a avisar por correo electrónico. Está vendido lo pero
7:30. Martes 22 a las 7:30. A ver, pregunto. ¿Les parece, no? Sí. ¿Sí? Ya.